¿Sabías que hay hábitos que Dios detesta profundamente, pero que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida diaria? Proverbios 6, 16, 19 nos revela: 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estos versículos nos muestran que no solo las acciones evidentes, sino también las actitudes del corazón pueden alejarnos de la voluntad de Dios. Hoy profundizaremos en estos 7 hábitos, explorando cómo reconocerlos y transformarlos a través del poder del Espíritu Santo. ¿Te has preguntado si alguna de estas actitudes podría estar afectando tu relación con Dios? No te pierdas este mensaje que puede cambiar la forma en que ves tu caminar espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo ciertas actitudes sutiles pueden alejarnos del corazón de Dios? No hablamos de los pecados obvios que solemos identificar fácilmente, sino de esos hábitos que a menudo pasan desapercibidos en nuestra vida diaria. Sin embargo, en Proverbios 6, 16, 19, encontramos una advertencia clara: 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 son abominables para Él. Estas palabras no solo revelan lo que Dios detesta, sino que nos invitan a reflexionar profundamente sobre la manera en que estos comportamientos pueden distorsionar nuestro caminar espiritual y afectar nuestras relaciones con los demás. Hoy vamos a explorar 2 de estos hábitos: los ojos altivos y la lengua mentirosa, analizando por qué Dios los condena tan duramente y cómo podemos alejarnos de ellos para vivir en mayor comunión con su voluntad. El primero de estos hábitos, los ojos altivos, representa el orgullo, una actitud que nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos por encima de los demás y, peor aún, por encima de Dios. El orgullo, desde los tiempos más antiguos, ha sido una de las mayores barreras en la relación entre el ser humano y su Creador. En Isaías 14, 13, 14, vemos cómo Lucifer, cegado por su soberbia, proclamó: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este acto de arrogancia lo llevó a una caída definitiva, separándolo para siempre de la presencia divina. Pero esta no es solo una advertencia sobre un evento cósmico, es un recordatorio de cómo el orgullo, aunque no se manifieste de forma tan dramática, puede colarse en nuestra vida diaria y alejarnos del propósito de Dios. Pensemos en las maneras sutiles en que los ojos altivos pueden aparecer. Quizá no nos encontremos diciendo abiertamente que somos mejores que otros, pero ¿cuántas veces hemos menospreciado a alguien en nuestro corazón? Tal vez hemos juzgado a alguien por no tener el mismo nivel de conocimiento espiritual, éxito profesional o apariencia externa que creemos tener. Este tipo de actitud no siempre se manifiesta en palabras, pero en el corazón deja una marca que afecta nuestra relación con Dios. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es una verdad profunda que revela que la gracia divina no puede fluir hacia un corazón lleno de altivez. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el libro de Daniel, con el relato del rey Nabucodonosor. Este rey, cegado por su propia grandeza, miró a su alrededor y declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Este acto de autosuficiencia lo llevó a una humillación extrema. Perdió no solo su reino, sino también su cordura, viviendo como un animal, hasta que finalmente reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que su voluntad es suprema. La historia de Nabucodonosor nos recuerda que el orgullo nos ciega a la verdad, nos separa de Dios y nos aleja de sus bendiciones. Pero también nos enseña que cuando un corazón orgulloso se humilla, Dios es fiel para restaurar. En contraste, Jesús nos muestra el modelo perfecto de humildad. En Filipenses 2, 5, 8 se nos dice que, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En lugar de eso, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué nos enseña esto?
que la verdadera grandeza no se encuentra en exaltarnos, sino en rendirnos a los propósitos de Dios y en servir a los demás. Combatir los ojos altivos comienza con una oración honesta, pidiendo al Señor que examine nuestro corazón y nos revele cualquier rastro de orgullo. Cuando reconocemos que cada talento, cada logro y cada bendición provienen de su gracia, somos capaces de vivir con un espíritu de gratitud y humildad. El segundo hábito que exploraremos hoy es la lengua mentirosa. Este comportamiento, al igual que el orgullo, es profundamente ofensivo para Dios porque contradice su esencia misma. En Juan 14:6, Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mentir no es solo una transgresión contra los demás, sino un acto que nos separa de la verdad divina y nos alinea con el engañador, Satanás, quien en Juan 8:44 es llamado el padre de la mentira. Esto nos muestra que cuando escogemos mentir, incluso en asuntos pequeños, nos alejamos del carácter de Cristo y de la comunión con Dios. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 es un ejemplo contundente del costo de la mentira. Esta pareja vendió una propiedad y pretendió haber entregado toda la ganancia a los apóstoles, mientras retenían una parte en secreto. Pedro les confrontó diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Lo que siguió fue una lección solemne de la seriedad con que Dios toma la integridad de nuestras palabras. Ambos murieron inmediatamente después de ser confrontados, mostrando que la mentira no es solo un asunto trivial, sino una transgresión que afecta nuestra relación con el Espíritu Santo. A veces podemos pensar que las mentiras pequeñas son inofensivas. Tal vez ajustamos un detalle de una historia para hacernos ver mejor, o callamos una parte de la verdad para evitar un conflicto. Sin embargo, cada mentira erosiona nuestra integridad. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan con fidelidad son su deleite. Este versículo nos recuerda que Dios no solo valora la verdad es parte esencial de su carácter, y como hijos suyos estamos llamados a reflejarlo. ¿Cómo podemos superar la tentación de mentir? La respuesta comienza con una transformación interna. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Al permitir que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, aprendemos a valorar la verdad más que cualquier beneficio temporal que pueda ofrecer una mentira. Además, Jesús nos enseña en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Ser honestos en las cosas pequeñas nos prepara para enfrentar pruebas mayores con integridad. El orgullo y la mentira están estrechamente vinculados. A menudo, el orgullo nos lleva a mentir para proteger nuestra imagen o para mantener una falsa percepción de superioridad. Pero la buena noticia es que Dios nos ofrece una salida. A través de su Espíritu Santo, tenemos el poder de confesar nuestras faltas, ser transformados y caminar en humildad y verdad. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este es un recordatorio de que sin importar cuán lejos hayamos caído, su gracia está siempre disponible para levantarnos y restaurarnos. Reflexionemos hoy sobre estos dos hábitos en nuestras vidas. Hemos permitido que el orgullo o la mentira encuentren un lugar en nuestro corazón. Si es así, este es el momento de rendirlos ante Dios. Al hacerlo, no solo experimentaremos la libertad que proviene de la verdad, sino también la paz que acompaña a un corazón humilde y completamente rendido al Señor. Él no nos llama a alejarnos de estos hábitos para limitarnos, sino para liberarnos y permitirnos vivir en la plenitud de su propósito. Las manos que derraman sangre inocente ocupan un lugar prominente entre los hábitos que Dios aborrece. Y aunque este concepto puede parecer distante para muchos, es un tema que afecta nuestras vidas de maneras más profundas de lo que imaginamos. A primera vista, podría parecer que solo se refiere al acto literal de quitar la vida a alguien, pero en realidad este hábito va más allá de la violencia física y nos desafía a examinar nuestras acciones, palabras e intenciones. En Mateo 5:21-22, Jesús amplía esta idea al decir: ustedes han oído
que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Estas palabras muestran que no solo las acciones visibles, sino también los impulsos internos que alimentan el daño son abominables a los ojos de Dios. El daño físico es, sin duda, lo más evidente en este hábito. Desde los tiempos antiguos, las Escrituras han condenado el derramamiento de sangre inocente, comenzando con el relato de Caín y Abel en Génesis 4. En un acto impulsado por la envidia, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Cuando Dios lo confrontó, preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió con frialdad: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Este relato no solo muestra la gravedad del acto en sí, sino también la actitud de indiferencia hacia la vida de otro ser humano. El clamor de la sangre de Abel llegó hasta Dios, revelando que cada vida es preciosa y sagrada ante sus ojos. Sin embargo, este no es solo un relato antiguo, sigue siendo una advertencia viva para nosotros hoy. La violencia, ya sea física o emocional, tiene raíces en el corazón humano. A menudo comienza con pequeños actos de rencor o resentimiento que no se resuelven. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo subraya que las acciones externas siempre nacen de lo que cultivamos internamente. Una palabra dicha en enojo, una acción tomada en un momento de ira, o incluso un pensamiento persistente de odio pueden convertirse en la semilla de un daño mayor. Aquí es donde somos llamados a reflexionar profundamente sobre nuestra responsabilidad, no solo de evitar el mal, sino de buscar la paz activa en nuestras relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando el daño no es físico, sino emocional o espiritual? Muchas veces, nuestras palabras o actitudes pueden tener un impacto devastador en la vida de otros. Santiago 3:6 describe la lengua como un fuego, un mundo de maldad colocado entre los miembros del cuerpo. Las palabras, aunque intangibles, pueden derramar sangre inocente al herir, desanimar o destruir el espíritu de alguien. Un comentario lleno de desprecio, una crítica injusta o una calumnia pueden causar heridas que perduran mucho más que cualquier golpe físico. En nuestras interacciones diarias, debemos preguntarnos: ¿estamos edificando a los demás o, sin darnos cuenta, estamos siendo instrumentos de destrucción? Un ejemplo poderoso de cómo nuestras palabras y acciones pueden herir a los inocentes lo encontramos en la historia del pueblo de Israel. Cuando los espías enviados por Moisés regresaron con un informe negativo sobre la tierra prometida. En Números 13 y 14, su falta de fe y sus palabras de duda desanimaron al pueblo, llevándolos a rebelarse contra Dios. Esta rebelión resultó en consecuencias devastadoras. Una generación entera murió en el desierto, incapaz de entrar en la tierra prometida. Aunque los espías no derramaron sangre en el sentido literal, sus palabras y su actitud causaron un daño profundo al pueblo de Dios. Este relato nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto más amplio de lo que imaginamos y que somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de cómo influimos en los demás. Hoy en día, el concepto de manos que derraman sangre inocente puede extenderse a la indiferencia hacia las necesidades y el sufrimiento de los demás. En Mateo 25:40 Jesús dice: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Esto nos desafía a reconocer que nuestra pasividad frente a la injusticia también es una forma de daño. Cuando ignoramos el hambre, la pobreza, la opresión o cualquier otra forma de sufrimiento, nuestras manos, aunque no actúen directamente, contribuyen al dolor de otros. Este llamado nos invita a no solo evitar el mal, sino a buscar el bien activamente, siendo defensores de la justicia y la compasión en un mundo necesitado. La restauración y la reconciliación son posibles incluso cuando hemos fallado en este aspecto. La historia de José y sus hermanos en Génesis 37:50 es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar el daño en redención. Los hermanos de José, movidos por la envidia, planearon matarlo y finalmente lo vendieron como esclavo. Años más tarde, cuando se encontraron nuevamente, José tuvo la oportunidad de vengarse.
Sin embargo, eligió el camino de la gracia diciendo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Este acto de perdón no solo restauró su relación, sino que también preservó la vida de toda su familia. Su historia nos enseña que, aunque nuestras manos hayan causado daño en el pasado, Dios puede usarlas para traer sanidad y restauración si nos rendimos a su voluntad. En nuestra vida diaria, podemos comenzar a cambiar este hábito cultivando un espíritu de compasión y buscando intencionalmente el bienestar de los demás. Romanos 12:18 nos exhorta: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este llamado nos recuerda que, aunque no siempre podamos controlar las acciones de los demás, sí tenemos control sobre nuestras respuestas. Al elegir el camino de la paz, evitamos ser instrumentos de daño y nos alineamos con el propósito de Dios para nuestras vidas. La oración es una herramienta poderosa para transformar nuestras manos de instrumentos de daño en herramientas de edificación. En el Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este tipo de oración nos lleva a un lugar de honestidad ante Dios, permitiéndole revelar áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Cuando nos sometemos a su dirección, nuestras manos, corazones y palabras comienzan a reflejar su carácter. Finalmente, recordemos que Dios nos llama no solo a evitar el mal, sino a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente su luz. En Isaías 1:17 se nos instruye: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Este mandato nos desafía a ser proactivos, a usar nuestras manos para edificar, consolar y sanar, en lugar de causar daño. Cuando vivimos de esta manera, no solo evitamos los hábitos que Dios aborrece, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y redención. A medida que reflexionamos sobre este hábito, consideremos nuestras propias vidas. ¿Hemos causado daño a otros, ya sea con nuestras acciones, palabras o incluso nuestra indiferencia? Si es así, este es el momento de buscar el perdón de Dios y pedir su ayuda para cambiar. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este es el comienzo de un camino hacia la restauración, no solo en nuestra relación con Dios, sino también con aquellos a quienes hemos lastimado. El llamado de Dios es claro: nuestras manos no están destinadas a derramar sangre inocente, sino a ser instrumentos de su amor, paz y justicia. Hoy decidamos rendir nuestras acciones, palabras e intenciones a su voluntad, permitiendo que Él transforme cada aspecto de nuestra vida para reflejar su gloria. En este proceso, no solo evitaremos el daño, sino que también nos convertiremos en portadores de vida y esperanza para un mundo que desesperadamente necesita su toque divino. La reflexión sobre los hábitos que Dios detesta nos lleva ahora a examinar una actitud que, aunque a menudo pasa desapercibida, puede tener profundas consecuencias espirituales: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Este hábito no solo expone lo que sucede en lo profundo de nuestro ser, sino que también revela una lucha constante entre el bien y el mal dentro de nosotros. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos confronta con una realidad que pocos están dispuestos a admitir. Nuestras intenciones más ocultas, aquellas que nadie ve, son conocidas por Dios, y de ellas dependerá el curso de nuestra vida. Los pensamientos inicuos no surgen de la nada, nacen de lo que alimentamos en nuestro interior. Jesús en Mateo 15:19 nos enseña que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto nos muestra que el pecado no comienza con las acciones visibles, sino con las semillas que sembramos en nuestra mente y en nuestro espíritu. Un pensamiento que no se confronta con la verdad de Dios puede crecer y convertirse en una acción que nos aleja de su propósito. Pero,
¿Cómo podemos identificar estas semillas antes de que se conviertan en algo destructivo? Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de David y Betsabé, narrada en 2 Samuel 11. Todo comenzó con un pensamiento, un deseo que David permitió crecer en su corazón al observar a Betsabé desde la terraza de su palacio. Lo que pudo haber sido una tentación momentánea se convirtió en una cadena de decisiones inicuas: el adulterio, el engaño y finalmente el asesinato de Urías. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, este episodio nos muestra cómo incluso alguien con una fe profunda puede ser arrastrado por pensamientos que no se rinden a la voluntad de Dios. Sin embargo, también nos enseña sobre el arrepentimiento y la gracia, porque en el Salmo 51 vemos a David clamando: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, 10. Este clamor nos recuerda que, aunque nuestras intenciones hayan sido torcidas, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos cuando venimos a Él con un corazón genuino. Pero los pensamientos inicuos no siempre se manifiestan en acciones evidentes. A veces permanecen ocultos, pero afectan nuestras relaciones, nuestra percepción y nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, el resentimiento hacia alguien puede parecer insignificante al principio, pero si no se enfrenta, comienza a moldear la manera en que tratamos a esa persona. En Hebreos 12:15 se nos advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad, y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz, aunque invisible al principio, puede crecer hasta dañar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. ¿Te has preguntado alguna vez si estás permitiendo que pensamientos inicuos controlen tu vida? Podría tratarse de la envidia hacia alguien que parece tener más éxito, de la fantasía de obtener algo que no te pertenece, o incluso de la crítica constante hacia los demás. Jesús nos llama a ir más allá de las apariencias externas y a examinar nuestras intenciones más profundas. En Mateo 5:28 dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Este estándar no tiene como objetivo condenarnos, sino ayudarnos a entender que la verdadera santidad comienza en el interior. Para combatir este hábito, debemos permitir que Dios examine nuestro corazón. La oración del salmista en el Salmo 139, 23, 24 es un modelo que podemos seguir. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta oración no solo nos invita a reconocer nuestras fallas, sino también a rendirlas a Dios para que Él las transforme. Sin embargo, esto requiere valentía, porque permitir que Dios exponga lo que está oculto puede ser incómodo. Aún así, es el primer paso hacia la libertad. La renovación de nuestra mente es clave para vencer los pensamientos inicuos. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente no es un acto pasivo. Requiere disciplina, intencionalidad y una relación constante con la palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra mente con su verdad, hay menos espacio para los pensamientos que nos alejan de Él. Un ejemplo moderno que ilustra cómo los pensamientos inicuos pueden dominar a una persona es el de alguien que, en silencio, alimenta celos hacia un compañero de trabajo. Cada logro de esa persona se convierte en una fuente de frustración, y en lugar de celebrar su éxito, el individuo comienza a maquinar formas de minimizarlo, ya sea a través de chismes o comentarios pasivo-agresivos. Aunque este comportamiento puede parecer pequeño, refleja un corazón que no ha sido rendido a Dios. En lugar de actuar desde el amor, actúa desde la envidia, un sentimiento que envenena lentamente el alma. La Biblia nos llama a responder con un espíritu diferente. El amor no se envanece, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 1 Corintios 13, 4, 6. Por otro lado, podemos ver el impacto positivo de un corazón transformado en aquellos que eligen rendir sus pensamientos a Dios. Piensa en José, quien,
a pesar de ser traicionado por sus hermanos y enfrentarse a años de injusticia, no permitió que la amargura y el rencor dominaran su corazón. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, en lugar de buscar venganza, eligió perdonar. En Génesis 50:20 declaró: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este ejemplo nos recuerda que cuando entregamos nuestros pensamientos a Dios, Él puede usarlos para cumplir su propósito redentor. La batalla contra los pensamientos inicuos es constante, pero no estamos solos en esta lucha. En Filipenses 4:8, Pablo nos da una estrategia poderosa. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Este versículo nos invita a reemplazar los pensamientos negativos con aquellos que reflejan el carácter de Dios. Cuando hacemos esto, comenzamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Finalmente, recordemos que la gracia de Dios es suficiente para transformar incluso los pensamientos más oscuros. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta promesa nos asegura que sin importar cuán lejos hayamos caído, su poder es suficiente para renovarnos y darnos una nueva perspectiva. ¿Te has detenido a reflexionar sobre los pensamientos que has permitido en tu corazón? Este es el momento de presentarlos ante Dios, de pedirle que limpie tu mente y transforme tus intenciones. No importa cuán difíciles parezcan estas luchas, recuerda que su gracia es mayor que cualquier debilidad. Al rendirnos a Él, encontramos la libertad de vivir conforme a su propósito, libres del peso de los pensamientos inicuos y llenos de la paz que solo Él puede dar. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre hacia dónde te conducen tus pasos? No solo los pasos físicos, sino aquellos movimientos internos de tu corazón y tu mente que determinan las decisiones que tomas cada día. Proverbios 6:18 describe uno de los hábitos que Dios aborrece: pies presurosos para correr al mal. Esta expresión no habla únicamente de actos externos, refleja una disposición interna, una inclinación hacia aquello que sabemos que no agrada a Dios. Es un hábito que revela nuestra urgencia por seguir el camino equivocado, dejando atrás la sabiduría y las advertencias que Él nos ha dado. Desde el principio, el ser humano ha luchado contra esta inclinación. En Génesis 3, vemos cómo Eva permitió que sus pasos la llevaran al árbol prohibido, aún después de haber escuchado la instrucción clara de Dios. No fue simplemente una caminata física. Sus pensamientos ya habían sido seducidos y sus pies actuaron en consecuencia. Este relato es un recordatorio de cómo nuestras acciones no son espontáneas, sino que están precedidas por lo que permitimos que habite en nuestro corazón. Eva no corrió al mal inmediatamente, permitió que sus pensamientos se desviaran, y cuando la oportunidad apareció, sus pies siguieron lo que su mente ya había decidido. El problema con este hábito no es solo lo que hacemos, sino lo que revela sobre nuestra relación con Dios. Cuando nuestros pies se apresuran hacia el mal, estamos eligiendo nuestras propias inclinaciones sobre su dirección. Romanos 7:15 expresa esta lucha de manera contundente. No entiendo lo que hago, porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este versículo no solo refleja el conflicto interno de Pablo, sino también el de cada uno de nosotros. A menudo sabemos cuál es el camino correcto, pero algo dentro de nosotros parece apresurarnos hacia la dirección opuesta. Un ejemplo claro de pies presurosos para correr al mal lo encontramos en la historia del pueblo de Israel. Después de ser liberados milagrosamente de Egipto, rápidamente se apartaron del camino que Dios había trazado para ellos. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, el pueblo presionó a Aarón para que les hiciera un becerro de oro. Sus pies, en lugar de esperar pacientemente la dirección divina, corrieron hacia la idolatría. Este episodio no solo revela su impaciencia,
sino también su disposición a buscar satisfacción inmediata en lugar de confiar en el plan perfecto de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Tal vez no hemos fabricado un ídolo físico, pero nos hemos apresurado hacia decisiones que sabemos que no son lo mejor, simplemente porque no quisimos esperar en Dios. Este hábito no siempre se manifiesta de manera drástica. A veces aparece en las decisiones pequeñas, en esos momentos en que justificamos una acción incorrecta porque parece conveniente o porque no es tan grave. En Santiago 1, 14, 15 se nos advierte: cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio deseo. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, da a luz la muerte. Esta progresión nos muestra que el mal rara vez nos obliga. Más bien, lo elegimos paso a paso, hasta que nos damos cuenta de que hemos recorrido un camino que nunca planeamos transitar. En nuestra vida diaria, esta disposición a correr al mal puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez es en la forma en que reaccionamos impulsivamente, eligiendo responder con enojo en lugar de con paciencia. O quizás es en esas decisiones apresuradas que tomamos sin buscar la guía de Dios, confiando en nuestro propio entendimiento en lugar de en su sabiduría. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Sin embargo, confiar en Dios requiere paciencia, y a menudo nuestros pies presurosos reflejan nuestra falta de fe en su tiempo y en su plan. Una historia moderna que ilustra este hábito es la de alguien que, enfrentando dificultades financieras, decide actuar de manera deshonesta para obtener ganancias rápidas. Quizás justifica su decisión pensando que lo hace por necesidad o que Dios entenderá. Sin embargo, este acto, aunque aparentemente pequeño, refleja una elección de confiar más en sus propios medios que en la provisión divina. La Biblia nos recuerda que Dios siempre provee para aquellos que confían en Él. En Mateo 6:33 se nos promete: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sin embargo, esta promesa requiere que esperemos en Él, algo que los pies presurosos rara vez están dispuestos a hacer. ¿Cómo combatimos este hábito? El primer paso es reconocerlo. Como en el Salmo 119:59, debemos detenernos y reflexionar. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Este acto de introspección nos ayuda a identificar las áreas en las que hemos permitido que nuestros pies corran al mal. También es esencial fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Cuando estamos llenos de su verdad, es más fácil resistir la tentación de seguir caminos equivocados. La comunidad también juega un papel importante en este proceso. Rodearnos de personas que nos animen a caminar en la dirección correcta puede marcar la diferencia. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta a estimularnos al amor y a las buenas obras, recordándonos que no estamos solos en esta lucha. Tener a alguien que nos llame la atención con amor cuando nuestros pasos comienzan a desviarse puede ser la herramienta que Dios usa para mantenernos en su camino. Finalmente, recordemos que Dios no solo nos llama a evitar el mal, nos llama a buscar activamente lo bueno. Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Este versículo nos desafía a reemplazar los pasos apresurados hacia el mal con un caminar intencional hacia la justicia, el amor y la compasión. A medida que reflexionamos sobre este hábito, pidámosle a Dios que examine nuestro corazón y nuestros caminos. Tal vez hemos permitido que nuestros pies se apresuren hacia el mal en algunas áreas de nuestra vida, pero su gracia siempre está disponible para redirigirnos. En Isaías 30:21 se nos asegura: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti, diciendo: este es el camino, síguelo. Escuchemos esa voz y permitamos que nos guíe de regreso a su sendero, donde cada paso que demos refleje su amor y su propósito. Uno de los hábitos que la palabra de Dios señala como abominables es el testigo falso que habla mentiras. Este no es simplemente un llamado contra el engaño,
sino una advertencia solemne sobre el poder destructivo de las palabras cuando son utilizadas para manipular, dividir o falsear la verdad. Desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios deja claro su amor por la justicia y su odio por el engaño. En Éxodo 20:16, uno de los 10 mandamientos dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Esta instrucción no es solo una norma moral, sino un reflejo del carácter justo y verdadero de Dios. La mentira, especialmente en forma de falso testimonio, va en contra de todo lo que Él representa. Un ejemplo poderoso de este hábito lo encontramos en la historia de Nabot y su viña, relatada en 1 Reyes 21. Nabot era un hombre justo que poseía una viña cerca del palacio del rey Acab. Este rey, codicioso y lleno de deseos, quiso comprar la viña para convertirla en un huerto, pero Nabot se negó porque era una herencia de sus antepasados. En lugar de aceptar su negativa, Acab, impulsado por su esposa Jezabel, urdió un plan para despojar a Nabot de su propiedad. Jezabel escribió cartas en nombre del rey y convocó a testigos falsos para acusar a Nabot de maldecir a Dios y al rey, un delito que se castigaba con la muerte. Por causa de esas mentiras, Nabot fue apedreado y Acab tomó posesión de la viña. Sin embargo, esta injusticia no pasó desapercibida ante Dios. El profeta Elías fue enviado por el Señor para confrontar a Acab con estas palabras: ¿no has asesinado y también tomado posesión? 1 Reyes 21:19. Este episodio muestra la gravedad del falso testimonio y cómo Dios no solo ve el acto en sí, sino las intenciones detrás de él. Las mentiras de los testigos no solo causaron la muerte de un hombre inocente, sino que también expusieron el corazón corrupto de quienes estuvieron involucrados en el plan. Esto nos recuerda que el falso testimonio no solo afecta a quienes son acusados injustamente, sino que también condena a quienes participan en el engaño. El daño causado por el falso testimonio no se limita al ámbito personal, también puede desestabilizar comunidades enteras. En Hechos 6 leemos sobre cómo Esteban, un hombre lleno de gracia y poder, fue llevado ante el Sanedrín por causa de testigos falsos. Estos hombres afirmaron que Esteban hablaba blasfemias contra Moisés y contra Dios, acusaciones que encendieron la ira de los líderes religiosos y llevaron a su martirio. Pero incluso en medio de esta injusticia, Esteban permaneció fiel, mirando hacia el cielo y viendo la gloria de Dios. Este relato no solo subraya el impacto devastador del falso testimonio, sino que también nos muestra la fortaleza que proviene de confiar en la verdad y en la justicia de Dios. La mentira en forma de falso testimonio es particularmente abominable porque socava uno de los fundamentos más importantes de cualquier sociedad: la justicia. Proverbios 19:5 advierte: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Este versículo refleja la promesa de que Dios no ignorará el mal causado por quienes distorsionan la verdad. Aunque la justicia humana puede fallar, la justicia divina es perfecta e ineludible. Esto nos da esperanza de que aunque el falso testimonio pueda prevalecer temporalmente, siempre será confrontado por la verdad de Dios. Otro ejemplo bíblico de las consecuencias del testimonio falso se encuentra en la historia de Susana, narrada en el libro de Daniel. Susana era una mujer virtuosa que fue acosada por 2 ancianos malvados. Estos hombres, al no poder satisfacer sus deseos, decidieron dar falso testimonio contra ella, acusándola de adulterio. Su testimonio, respaldado por su posición de autoridad, parecía inquebrantable, y Susana enfrentó una sentencia de muerte. Sin embargo, Dios intervino a través de Daniel, quien expuso la falsedad de sus palabras. Bajo el escrutinio de Daniel, los ancianos fueron desenmascarados y recibieron el castigo que ellos mismos habían planeado para Susana. Este relato es un recordatorio de que, aunque el falso testimonio pueda parecer poderoso, la verdad siempre triunfará bajo la justicia de Dios. La gravedad del testimonio falso no reside solo en el daño que causa a las personas, sino también en cómo refleja una traición al carácter de Dios. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablar falsedades, especialmente en contra de otros, nos alinea con el enemigo, quien en Juan 8:44 es llamado el padre de la mentira. Este hábito no es solo una transgresión contra los demás,
Es una ofensa directa contra el Dios de la verdad. Las Escrituras también muestran cómo el falso testimonio fue utilizado en el juicio de Jesús. Los líderes religiosos, buscando razones para condenarlo, trajeron testigos falsos que distorsionaron sus palabras y lo acusaron de blasfemia. En Mateo 26, 59, 60 leemos: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Este relato no solo muestra la injusticia que sufrió Jesús, sino que también resalta cómo el falso testimonio es un instrumento del mal que intenta oponerse al plan redentor de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta injusticia, Jesús no respondió con ira ni con engaño. En lugar de defenderse contra las mentiras, confió en la voluntad del Padre. En 1 Pedro 2:23 se nos dice: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Su ejemplo nos muestra cómo enfrentar el falso testimonio con fe, confiando en que Dios es el juez perfecto y que su verdad prevalecerá. El testimonio falso también nos confronta con una pregunta personal: ¿cómo utilizamos nuestras palabras? Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de edificar o de destruir, de reflejar la verdad de Dios o de distorsionarla. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser testigos de su verdad, no a ser instrumentos de engaño. Esto requiere una vigilancia constante sobre nuestras palabras y nuestras intenciones, asegurándonos de que siempre estén alineadas con su carácter. En lugar de permitir que nuestras palabras sean herramientas de destrucción, Dios nos llama a utilizarlas para construir, sanar y proclamar su verdad. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo no solo nos llama a evitar el falso testimonio, sino que nos invita a transformar nuestra manera de hablar para que sea un reflejo de su amor y su verdad. A medida que reflexionamos sobre este hábito, pidamos a Dios que examine nuestro corazón y nuestras palabras. Hemos permitido que el falso testimonio, en cualquiera de sus formas, se infiltre en nuestras vidas. Si es así, este es el momento de arrepentirnos y pedir su ayuda para alinear nuestras palabras con su verdad. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos asegura que, aunque hayamos fallado en el pasado, su gracia está disponible para transformarnos y darnos un nuevo comienzo. Finalmente, recordemos que nuestras palabras tienen un propósito eterno. Somos llamados a ser testigos de Cristo, proclamando su verdad con fidelidad y humildad. Que cada palabra que pronunciemos refleje su carácter y que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su amor y justicia. En un mundo lleno de falsedades, seamos portadores de su verdad, confiando en que Él siempre defenderá a los justos y que su verdad prevalecerá sobre cualquier mentira. El último hábito que exploramos hoy no solo revela el daño que las acciones individuales pueden causar, sino también cómo pueden desmoronar la unidad que Dios tanto valora. Quienes siembran discordia entre hermanos son agentes de división en un cuerpo que ha sido llamado a la unidad, y este hábito es especialmente detestable para Dios porque contraviene directamente su propósito de reconciliación y paz. Desde los primeros días de la creación, el plan de Dios ha sido unir a su pueblo en comunión con Él y con los demás. Sin embargo, la discordia, alimentada por la envidia, el orgullo y el egoísmo, se convierte en una herramienta poderosa del enemigo para romper esas relaciones y alejarnos de la armonía que Dios diseñó. Un claro ejemplo de cómo la discordia puede infiltrarse y destruir lo que Dios ha establecido se encuentra en la historia de Absalón, el hijo del rey David. Absalón no solo se rebeló contra su padre, sino que también usó su carisma y sus palabras para dividir al pueblo de Israel. En 2 Samuel 15 vemos cómo Absalón se sentaba en la puerta de la ciudad
y hablaba con aquellos que venían a buscar justicia, insinuando que el rey no estaba haciendo lo suficiente para ayudarlos. Con astucia les decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniera a mí todo el que tiene pleito o negocio, y yo le haría justicia? 2 Samuel 15:4. Este comportamiento, diseñado para ganar el favor del pueblo y sembrar dudas sobre el liderazgo de David, finalmente llevó a una guerra civil que devastó a Israel. La discordia que Absalón sembró no solo fracturó su relación con su padre, sino que también dividió a toda una nación. La división entre hermanos no siempre se presenta de manera tan evidente como en la historia de Absalón. A menudo comienza con pequeños actos de murmuración, críticas o malentendidos que, si no se resuelven, crecen hasta convertirse en conflictos mayores. En Proverbios 16:28 se nos dice: el hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. Este versículo refleja cómo las palabras malintencionadas pueden sembrar desconfianza y destruir incluso las relaciones más cercanas. Una observación descuidada, un rumor infundado o una crítica malintencionada pueden convertirse en semillas de discordia que se extienden rápidamente, causando división donde debería haber unidad. La Biblia nos ofrece múltiples advertencias sobre el peligro de sembrar discordia, especialmente dentro del pueblo de Dios. En Romanos 16:17, Pablo exhorta a los creyentes: hermanos, les ruego que vigilen a los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Apártense de ellos. Esta advertencia no solo subraya la gravedad de este hábito, sino también la necesidad de proteger la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando permitimos que la discordia eche raíces, debilitamos nuestro testimonio como iglesia y comprometemos nuestra capacidad de cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Un ejemplo más se encuentra en la historia de los israelitas durante su travesía por el desierto. En Números 16, Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo y acusándolos de exaltarse por encima de la congregación. Estas palabras sembraron descontento entre el pueblo, llevando a una división que terminó en juicio divino. Dios intervino de manera drástica, mostrando que la discordia no solo es destructiva para la comunidad, sino que también es una ofensa directa contra su autoridad. Este relato nos recuerda que la unidad no es opcional en el pueblo de Dios. Es un mandato que refleja su carácter y su propósito. La discordia también puede surgir cuando permitimos que nuestras diferencias eclipsen nuestra unidad en Cristo. En 1 Corintios 1:10, Pablo escribe: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en mente y pensamiento. Esta exhortación subraya que la unidad no significa ausencia de diversidad, sino un compromiso de priorizar nuestro amor por Cristo por encima de nuestras diferencias. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo intencional para escuchar, comprender y perdonar, reconociendo que nuestra unidad es un reflejo del amor de Dios en acción. Uno de los relatos más impactantes sobre la discordia y su resolución se encuentra en la reconciliación de Jacob y Esaú. Después de años de enemistad causada por el engaño de Jacob, la reunión de los dos hermanos en Génesis 33 es un ejemplo de cómo el perdón puede restaurar lo que la discordia había destruido. Aunque Jacob temía que Esaú lo atacara, Esaú lo recibió con abrazos y lágrimas, demostrando que la gracia y la misericordia pueden superar incluso las divisiones más profundas. Este encuentro no solo restauró su relación, sino que también mostró cómo Dios puede transformar el corazón de aquellos que buscan reconciliarse. La siembra de discordia es tan peligrosa porque ataca directamente el propósito de Dios de unir a su pueblo. En Juan 17:21, Jesús oró: para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra unidad como creyentes es un testimonio poderoso de la obra de Cristo, y cualquier cosa que la comprometa debe ser confrontada y redimida. Sin embargo, esto no significa que la unidad sea fácil o automática. Requiere humildad, paciencia y un compromiso continuo
de reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones. El apóstol Pablo nos da una guía práctica para cultivar la unidad en Efesios 4:1-3. Les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Sean completamente humildes y amables. Sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Estas palabras nos llaman a adoptar actitudes que contrarrestan la discordia. Humildad en lugar de orgullo, amabilidad en lugar de crítica y paciencia en lugar de impulsividad. Este esfuerzo no solo preserva nuestras relaciones, sino que también refleja el carácter de Cristo al mundo. La solución para aquellos que han sembrado discordia es buscar la reconciliación. Jesús en Mateo 5:23-24 nos instruye: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este mandato subraya que nuestra relación con Dios está intrínsecamente ligada a nuestras relaciones con los demás. No podemos adorar a Dios plenamente mientras mantenemos conflictos no resueltos en nuestras vidas. La reconciliación no siempre es fácil, pero es esencial para restaurar la unidad y reflejar el amor de Dios. En 2 Corintios 5:18-19, Pablo describe cómo Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este ministerio no solo implica reconciliarnos con Dios, sino también con aquellos que nos rodean, demostrando la gracia que hemos recibido al extenderla a los demás. Reflexionemos sobre nuestras vidas. ¿Hemos permitido que la discordia eche raíces en nuestras relaciones? ¿Hemos sembrado división con nuestras palabras o acciones? Si es así, este es el momento de buscar el perdón de Dios y de tomar medidas para restaurar la unidad. La gracia de Dios no solo nos permite reconocer nuestros errores, sino que también nos capacita para corregirlos, reconciliarnos y caminar en su propósito de unidad y paz. La discordia puede parecer algo pequeño al principio, pero su impacto puede ser devastador. Sin embargo, cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras acciones, podemos convertirnos en agentes de reconciliación y unidad en lugar de división. Que nuestras vidas sean un testimonio de su amor y que en cada relación reflejemos su paz, para que el mundo crea que somos uno en Cristo. La conclusión de este viaje a través de los 7 hábitos que Dios detesta nos lleva a reflexionar profundamente sobre el llamado que Él hace a nuestras vidas. Estos hábitos no son solo comportamientos externos que debemos evitar, son reflejos de actitudes internas que Dios quiere transformar. Él no nos señala estas actitudes para condenarnos, sino para ofrecernos una vida más plena, alineada con su carácter y su propósito. En Proverbios 6:16-19 encontramos una advertencia divina que al principio puede parecer dura, pero cuando la examinamos más de cerca, revela un corazón lleno de amor y gracia. Cada una de estas advertencias es una invitación a alejarnos de aquello que nos separa de Él y a acercarnos a una vida que refleje su gloria. Dios, en su infinita sabiduría, conoce la fragilidad del corazón humano. Por eso, a lo largo de las Escrituras, nos encontramos con recordatorios constantes de su misericordia y su poder para transformar incluso las áreas más oscuras de nuestra vida. Los ojos altivos, ese orgullo que a menudo tratamos de justificar, son confrontados con la humildad de Cristo, quien, siendo Dios, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. El orgullo no solo nos aleja de los demás, sino que nos ciega a nuestra necesidad de Dios. Pero cuando nos rendimos a Él, como lo hizo Nabucodonosor después de su humillación, experimentamos la gracia que restaura y eleva con propósito. La lengua mentirosa que tantas veces usamos para protegernos o para obtener lo que queremos es otro hábito que refleja nuestra desconexión de la verdad de Dios. Pero aquí también vemos la solución: un corazón transformado por su Espíritu. En Juan 8:32, Jesús nos promete: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta libertad no es solo de la mentira, sino también de las cadenas que nos atan a la culpa y el temor.
Al caminar en verdad comenzamos a experimentar la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. Cuando reflexionamos sobre las manos que derraman sangre inocente, recordamos que no se trata solo de actos de violencia física, sino de cualquier acción o palabra que cause daño a otros. Jesús nos llama a un estándar más alto, diciéndonos que incluso el enojo en nuestro corazón puede llevarnos al juicio. Mateo 5:22. Este llamado no busca hacernos sentir culpables, sino llevarnos a un lugar de reconciliación y amor. Así como Dios confrontó a Caín después de su pecado, Él nos llama a examinar nuestro corazón y a buscar la restauración antes de que el daño sea irreversible. Los pensamientos inicuos que tantas veces justificamos como inofensivos son quizás una de las áreas más difíciles de rendir a Dios. Sin embargo, en la historia de David, vemos cómo incluso un rey conforme al corazón de Dios puede caer cuando permite que sus pensamientos lo dominen. Pero también vemos la esperanza del arrepentimiento en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es un recordatorio de que Dios no solo ve nuestros pensamientos, sino que también tiene el poder de purificarlos y dirigirlos hacia lo que es bueno, justo y santo. Cuando pensamos en los pies presurosos para correr al mal, no podemos ignorar cómo nuestras acciones reflejan las decisiones de nuestro corazón. La historia de José, quien huyó de la tentación, nos muestra que Dios siempre provee una salida cuando enfrentamos el mal. 1 Corintios 10:13. Pero huir del mal no es suficiente. También debemos correr hacia el bien, siguiendo los pasos de Cristo, quien dedicó su vida a buscar y salvar lo que se había perdido. El testigo falso que habla mentiras nos confronta con la responsabilidad de nuestras palabras y cómo éstas pueden construir o destruir. En las historias de Esteban y Jesús, vemos cómo el falso testimonio puede ser usado para intentar detener el propósito de Dios. Sin embargo, también vemos que la verdad siempre prevalece. Jesús, frente a los falsos testigos, permaneció en silencio, confiando en el juicio del Padre. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos injusticias, Dios es el defensor de los justos y su justicia no falla. Finalmente, aquellos que siembran discordia entre hermanos representan una amenaza directa a la unidad que Dios desea para su pueblo. En un mundo tan dividido, el llamado a la reconciliación se vuelve más urgente que nunca. Jesús oró en Juan 17:21 para que todos fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Este no es solo un deseo, sino una expectativa que requiere que cada uno de nosotros examine cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás. La unidad no es una opción, es una necesidad para que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. A medida que concluimos este recorrido, es esencial recordar que estos 7 hábitos no son simplemente una lista de cosas que evitar. Son un espejo que revela las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por la gracia de Dios. Él no nos llama a cambiar por nuestra cuenta, sino a depender completamente de su poder para renovar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la esperanza que tenemos. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia es suficiente para levantarnos. La transformación comienza con la confesión y el arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el primer paso hacia la libertad, pero no es el único. También debemos buscar su guía diariamente a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes. En comunidad, encontramos el apoyo que necesitamos para perseverar y crecer en santidad. Al reflexionar sobre estos hábitos, pregúntate: ¿hay algo en mi vida que esté deteniendo el propósito de Dios? Tal vez es una actitud de orgullo, una palabra descuidada o un pensamiento que no has rendido a Él. Cualquiera que sea el caso, este es el momento de rendirlo a sus pies, confiando en que su gracia es suficiente para transformarte y guiarte hacia una vida que le honre.
Dios no nos llama a evitar estos hábitos simplemente por evitarlos. Nos llama a alejarnos de ellos para acercarnos a Él. Cada paso que damos lejos del orgullo, la mentira, la violencia, los pensamientos inicuos, el mal, el falso testimonio y la discordia es un paso hacia la paz, la verdad y la unidad que solo Él puede ofrecer. No se trata solo de lo que dejamos atrás, sino de lo que ganamos al caminar en obediencia. Una relación más profunda con el Creador, una vida llena de propósito y un testimonio que refleja su gloria. Este es el momento de tomar una decisión. No importa cuánto tiempo hayas permitido que estos hábitos influyan en tu vida. Lo que importa es que Dios está listo para transformarte. En Ezequiel 36:26, Él promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta es su promesa para ti hoy. Entrégale cada área de tu vida. Confía en su gracia y permite que Él te lleve hacia la vida abundante que ha planeado para ti. Mientras cierras este capítulo, recuerda que no estás solo en esta jornada. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y recordándote que eres amado y elegido por Dios. Cada día es una nueva oportunidad para dejar atrás lo que Él aborrece y abrazar lo que Él ama. Que tu vida sea un reflejo de su amor, su verdad y su gracia, y que en todo lo que hagas, Él sea glorificado. Este es el propósito para el cual fuiste creado, y en Él encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu día, como si todo lo que haces estuviera desconectado de un propósito más grande? La clave para transformar tu vida no está en hacer más, sino en poner a Dios primero. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta promesa no solo nos asegura provisión, sino también una vida llena de propósito y paz cuando priorizamos nuestra relación con Él. Hoy te mostraremos 5 maneras prácticas de poner a Dios en el centro de tu día y cómo esto puede cambiar cada aspecto de tu vida. No importa cuál sea tu situación, este mensaje te ayudará a dar pasos firmes hacia una vida plena en su presencia. ¿Estás listo para comenzar este camino hacia una vida transformada? Comenzar el día con una conversación con Dios es mucho más que un hábito. Es un acto transformador que establece el tono de toda tu jornada. Imagina despertar y en lugar de lanzarte al ritmo frenético de los mensajes, las tareas y los pendientes, tomas un momento para reconocer la presencia de aquel que te ha dado el don de un nuevo día. Esa pausa no solo honra a Dios, sino que también te centra y te llena de paz, recordándote que no enfrentas este día solo. Jesús mismo buscó al Padre en la quietud de la mañana. Marcos 1:35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este versículo revela algo profundo. Incluso el Hijo de Dios, quien tenía una conexión perfecta con el Padre, dedicaba tiempo específico a estar en comunión con Él antes de enfrentar los desafíos del día. Si Jesús necesitó ese tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración matutina es un espacio para recalibrar tu espíritu. En un mundo lleno de ruido y distracciones, este momento de quietud te permite alinear tu corazón con el de Dios. Al hacerlo, puedes comenzar a ver tus circunstancias a través de su perspectiva, no de la tuya. En Filipenses 4:6-7 encontramos una promesa que transforma nuestra forma de abordar el día. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es algo que puedas fabricar por tu cuenta. Es un regalo que solo Dios puede darte cuando le confías cada detalle de tu vida. Quizás te preguntes, ¿qué debería decirle a Dios en esas primeras horas de la mañana? No se trata de palabras perfectas ni de fórmulas complejas. Es una conversación sincera, donde puedes abrir tu corazón. Puedes empezar agradeciéndole por el nuevo día, entregarle tus preocupaciones y pedirle sabiduría para tomar decisiones. Incluso puedes simplemente quedarte en silencio, permitiendo que su presencia te envuelva. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la calidad de tu entrega.
Un testimonio poderoso viene de la vida de una mujer que durante años vivió en un constante estado de ansiedad. Todas las mañanas comenzaban con una lista interminable de tareas y preocupaciones, lo que la dejaba agotada antes de que el día realmente comenzara. Un día, decidió cambiar su rutina. En lugar de apresurarse al caos, dedicó los primeros 15 minutos de su día a hablar con Dios. Al principio, parecía insignificante, pero con el tiempo, ese espacio se convirtió en su refugio. Esos minutos transformaron su actitud, llenándola de una paz que nunca antes había experimentado. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, su capacidad para enfrentarlas sí lo hizo, porque había aprendido a comenzar su día con el Dios que todo lo puede. Cada mañana es una oportunidad para renovar tu fe. Al despertar, puedes elegir enfocarte en tus problemas o en las promesas de Dios. Al elegir lo segundo, estás declarando con tu corazón y tus acciones que confías en Él. En Proverbios 3, 5 o 6 se nos anima: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no solo es un llamado a la confianza, sino también una invitación a rendir tus planes a Dios, sabiendo que Él está obrando incluso en los detalles que no entiendes. La oración matutina no solo te conecta con Dios, también transforma cómo interactúas con el mundo. Cuando comienzas tu día en su presencia, estás mejor preparado para enfrentar conflictos con paciencia, responder con amor y extender gracia a quienes te rodean. Es como si su paz se convirtiera en una cobertura que te protege del estrés y las emociones negativas. Una mujer compartió cómo este sencillo hábito salvó su relación con sus hijos adolescentes. Durante años, las mañanas en su casa estaban llenas de discusiones y tensiones, lo que afectaba su conexión como familia. Pero al incorporar la oración a su rutina, comenzó a notar un cambio. Su tono se volvió más calmado, su paciencia creció y su capacidad para escuchar mejoró. Aunque sus hijos no entendieron de inmediato la razón detrás del cambio, su hogar se llenó de un ambiente de amor y respeto que no existía antes. Comenzar tu día con Dios no siempre significa tener un tiempo extenso de oración. A veces puede ser un susurro rápido mientras abres los ojos o un momento de gratitud mientras preparas el desayuno. Lo importante no es cuánto tiempo dediques, sino la sinceridad con la que lo haces. Dios no busca palabras elocuentes, busca un corazón dispuesto a conectarse con Él. En Isaías 26:3 encontramos una promesa que redefine cómo vemos cada nuevo día. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, viene solo de Dios y comienza cuando eliges poner tus pensamientos en Él al iniciar tu día. Cuando decides comenzar cada día con una conversación con Dios, estás cultivando un hábito que tiene un impacto eterno. Este tiempo no solo transforma tu vida, sino que también fortalece tu relación con Él. Como cualquier relación, tu conexión con Dios crece a través de la comunicación constante. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Permanecer en Él comienza con pequeños pasos, como dedicarle los primeros momentos de tu día. A lo largo del tiempo, este hábito se convierte en una fuente de fuerza y renovación. No importa cuán difíciles sean tus días, comenzar con Dios te recuerda que no enfrentas tus desafíos solo. En Salmos 16:11, el salmista declara: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esta alegría y paz están disponibles para ti cada mañana, cuando eliges poner a Dios primero. Imagina despertar cada día con la seguridad de que estás caminando en su propósito, con la fortaleza para enfrentar cualquier prueba y con la paz de saber que Él está contigo. Este es el poder de comenzar cada día con Dios. No es solo un acto espiritual, es un cambio que transforma tu perspectiva, tu corazón y tu vida. Es un recordatorio de que, no importa lo que enfrentes, estás en manos de aquel que te ama y tiene un plan perfecto para ti. Comenzar el día con una conversación con Dios no solo establece el tono de tu jornada,
establece el tono de tu vida. Es una práctica sencilla, pero con un impacto profundo. Y cuando haces de esto una prioridad, no solo estarás viendo la diferencia en tus días, sino también experimentando una transformación en tu relación con Él. Dedicar tiempo a la palabra de Dios cada día es una de las formas más poderosas de priorizarlo y de transformar tu vida desde lo más profundo. La Biblia no es solo un libro lleno de historias antiguas, es la voz viva de Dios hablando directamente a tu corazón, guiándote, corrigiéndote y fortaleciendo tu espíritu para enfrentar cada día con fe y esperanza. Al llenarte de su palabra, al comenzar la jornada, estás permitiendo que la verdad de Dios moldee tu perspectiva y renueve tu mente. En Josué 1:8, Dios le da a Josué un consejo que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa no solo resalta la importancia de la palabra, sino también su capacidad para transformar nuestras decisiones y acciones cuando la mantenemos cerca de nuestro corazón. El poder de la palabra radica en que no solo nos enseña qué hacer, sino que también nos revela quién es Dios. Al abrir la Biblia, no estamos estudiando un texto cualquiera. Estamos entrando en comunión con el Creador del universo. Es en estas páginas donde aprendemos sobre su carácter, su amor y su plan para nuestras vidas. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta verdad nos recuerda que cuando dedicamos tiempo a leer la Biblia, no estamos participando en un ejercicio intelectual, sino en un encuentro espiritual. Una joven compartió su testimonio sobre cómo la palabra de Dios transformó su vida. Durante años, luchó con inseguridades y un constante sentimiento de insuficiencia. Aunque intentaba llenar ese vacío con logros y la aprobación de los demás, nunca encontraba paz. Todo cambió cuando decidió comenzar a leer la Biblia cada mañana. Al principio no entendía todo lo que leía, pero poco a poco las palabras empezaron a resonar en su corazón. Un día, mientras leía Salmo 139, encontró este versículo: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. En ese momento, sintió que Dios le estaba hablando directamente, recordándole que su valor no estaba en lo que hacía, sino en quién era en Cristo. Ese tiempo en la palabra no solo le dio paz, sino también una nueva identidad en Dios. Cuando decides llenar tu mente con la palabra de Dios, estás construyendo una base firme que te sostiene en medio de cualquier tormenta. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 7:24-25, diciendo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, pero la casa no se derrumbó porque tenía su base sobre la roca. Este fundamento no se construye de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos diarios, al abrir la Biblia y permitir que sus verdades penetren en tu corazón. La palabra de Dios también es una guía práctica para nuestras vidas. En un mundo lleno de decisiones difíciles y caminos inciertos, la Biblia ilumina nuestro camino y nos da claridad. En Salmo 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no solo describe la Biblia como una fuente de luz, sino también como una herramienta que nos ayuda a avanzar con seguridad, incluso en los momentos más oscuros. Es común sentir que no hay tiempo suficiente en el día para sentarse a leer la Biblia, pero lo importante no es la cantidad de tiempo que dedicas, sino la intención con la que lo haces. Una madre de 3 hijos compartió cómo, a pesar de su agenda ocupada, decidió priorizar la lectura de la palabra al menos 5 minutos cada mañana. A veces leía un solo versículo, otras lograba leer un pasaje completo, pero esos momentos, aunque breves, se convirtieron en el ancla de su día.
Su tiempo en la Biblia la llenaba de paz y sabiduría para enfrentar los retos de la maternidad con paciencia y gracia. Cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, comienzas a ver cómo su verdad transforma tus pensamientos y actitudes. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación no sucede de inmediato, pero con el tiempo, la palabra comienza a influir en cada aspecto de tu vida, ayudándote a tomar decisiones alineadas con su voluntad y a enfrentar cada día con una perspectiva divina. También es importante recordar que la palabra de Dios no está limitada a un tiempo específico del día. Puedes llevarla contigo a lo largo de tu jornada, reflexionando en un versículo que leíste por la mañana o recordando una promesa que resonó en tu corazón. En Deuteronomio 6:7, Dios instruyó a su pueblo a mantener sus palabras presentes en todo momento, diciendo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este llamado a meditar en la palabra no es una carga, sino un recordatorio de que Dios quiere estar presente en cada aspecto de nuestras vidas. Un pastor compartió cómo incorporaba la palabra en su día a día al llevar consigo tarjetas con versículos que le hablaban en su tiempo devocional. Cada vez que enfrentaba un desafío o necesitaba ánimo, sacaba una de esas tarjetas y meditaba en el versículo. Esto no solo le daba dirección, sino que también fortalecía su fe y lo ayudaba a recordar que Dios estaba con él en todo momento. La palabra de Dios no es solo una fuente de sabiduría, también es un recordatorio constante de su amor por ti. Al leer la Biblia, puedes encontrar promesas que te llenan de esperanza, historias que te inspiran y verdades que te fortalecen. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo, como muchos otros, es un recordatorio de que Dios está obrando en tu vida y que su plan para ti es bueno. A medida que desarrollas el hábito de llenar tu mente con la palabra, también estás cultivando una relación más profunda con Dios. La Biblia no solo es un libro que lees, sino una conversación en la que Dios te habla directamente. Este tiempo en la palabra te ayuda a conocer su carácter, a entender su voluntad y a experimentar su amor de una manera más tangible. Cuando decides comenzar tu día con la palabra de Dios, estás permitiendo que su verdad sea la primera voz que escuches. Este acto no solo transforma tu perspectiva, sino que también te da la fuerza para enfrentar cada desafío con fe y confianza. Cada vez que abres la Biblia, estás diciendo: Señor, te elijo a ti primero. Permite que tu verdad moldee mi corazón y guíe mis pasos. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas, y al priorizarla cada día, estás invitando a su verdad a transformar no solo tu mente, sino también tu espíritu. Es un recordatorio constante de que sin importar lo que enfrentes, su luz siempre estará ahí para guiarte. Este es el poder de poner a Dios primero al llenarte de su palabra. Integrar a Dios en cada decisión que tomas durante el día no solo es una muestra de fe, sino una forma de reconocer que Él tiene el control absoluto y que sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Vivimos en un mundo donde la independencia y la autosuficiencia son celebradas, pero como creyentes sabemos que la verdadera sabiduría no proviene de nuestra propia lógica, sino de buscar la dirección divina en todo lo que hacemos. Cuando decides invitar a Dios a cada paso, estás declarando: Señor, confío más en tu guía que en mis propios pensamientos. Proverbios 3:5-6 nos recuerda una verdad poderosa: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no es solo una invitación, sino también una promesa. Dios no te dejará en la incertidumbre cuando lo busques sinceramente. Él guiará tus pasos y te mostrará el camino que debes seguir. Cuando decides incluir a Dios en cada decisión, grande o pequeña, estás alineándote con su plan perfecto. En lugar de depender exclusivamente de tus propios recursos o habilidades,
Elige someter tus decisiones al Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Este acto no solo trae paz, sino también claridad, porque no estás cargando con el peso de cada elección solo, sino confiando en que Dios te llevará exactamente donde necesitas estar. Hay momentos en la vida donde las decisiones parecen demasiado grandes o complicadas para manejarlas por nuestra cuenta. Puede tratarse de un cambio de carrera, una decisión financiera importante o incluso algo tan cotidiano como cómo administrar tu tiempo. Pero cada una de estas elecciones tiene un impacto y Dios quiere ser parte de cada una de ellas. En Santiago 1:5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esta invitación a pedir sabiduría es un recordatorio de que no tenemos que enfrentar nuestras decisiones solos. Dios está listo para darnos la dirección que necesitamos. Un joven compartió cómo esta práctica transformó su vida. Durante años tomó decisiones basándose únicamente en lo que parecía lógico o beneficioso a corto plazo. Aunque tenía éxito, sentía que algo faltaba, como si estuviera corriendo en círculos sin un propósito claro. Un día, decidió comenzar a orar antes de tomar cualquier decisión, incluso las más pequeñas. Este hábito no solo le dio una mayor sensación de paz, sino que también comenzó a ver cómo Dios abría puertas inesperadas y lo dirigía hacia caminos que nunca habría considerado por su cuenta. Al incluir a Dios en sus elecciones, comenzó a experimentar una vida más plena y significativa. La historia de Nehemías en la Biblia es un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando buscamos la guía de Dios antes de actuar. Nehemías, un copero en el palacio del rey, se sintió profundamente conmovido por la situación de Jerusalén, cuya muralla estaba en ruinas. Antes de hacer cualquier movimiento, se tomó el tiempo para orar y buscar la dirección de Dios. En Nehemías 1:4 leemos: cuando oí estas cosas, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Esa oración no solo fortaleció a Nehemías, sino que también lo preparó para recibir la respuesta que necesitaba y lo equipó para liderar la reconstrucción de los muros. Este principio se aplica también en las decisiones pequeñas. No subestimes el poder de pedirle a Dios que guíe tu día desde el momento en que te levantas. Puede ser algo tan simple como: Señor, ¿cómo puedo usar mi tiempo para glorificarte hoy? O, ¿qué debo decirle a esta persona en esta conversación difícil? Cuando buscas su dirección incluso en los detalles, estás desarrollando una relación más íntima con Él y permitiendo que su espíritu te guíe de maneras que quizás no hubieras considerado. Jesús también modeló esta dependencia total en el Padre durante su ministerio terrenal. En Juan 5:19, Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este nivel de dependencia no era una debilidad, era una muestra de confianza absoluta en el plan perfecto de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscó la guía del Padre en cada paso, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Cuando decides invitar a Dios a tus decisiones, también estás reconociendo que su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra es limitada. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos están por encima de sus caminos, y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas circunstancias, podemos confiar en que Dios ve el panorama completo y nos está guiando hacia lo mejor. Un hombre contó cómo incluir a Dios en cada decisión cambió radicalmente su vida financiera. Después de años de luchar con deudas y malas decisiones económicas, decidió entregarle esta área a Dios. Comenzó a orar antes de cada gasto, pidiendo sabiduría y dirección. Poco a poco, comenzó a ver cómo Dios no solo lo ayudaba a tomar mejores decisiones, sino también le abría oportunidades inesperadas para salir de sus deudas. Este proceso no solo transformó su situación financiera, sino también su fe, porque pudo ver de manera tangible cómo Dios estaba obrando en su vida. Buscar a Dios en cada decisión no significa que todo será fácil,
o que siempre recibirás una respuesta inmediata. A veces, el proceso de discernir su voluntad requiere paciencia y confianza. Pero incluso en esos momentos de espera, puedes estar seguro de que Él está obrando. En Salmos 37:5 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta promesa es un recordatorio de que cuando ponemos nuestras decisiones en sus manos, Él se encarga del resto. Este hábito también te protege de depender demasiado de tus emociones o de las opiniones de los demás. En lugar de ser guiado por el miedo, la presión o las expectativas externas, puedes caminar con la certeza de que estás siguiendo la dirección de Dios. Esto trae una libertad que no se puede encontrar en ningún otro lugar, porque sabes que estás caminando en su voluntad y no en la tuya. A medida que desarrollas este hábito, comenzarás a notar cómo Dios está presente en cada aspecto de tu vida. Sus respuestas pueden llegar de muchas maneras: una palabra de aliento en la Biblia, un consejo sabio de alguien cercano, o incluso una sensación de paz en medio de la incertidumbre. Cuando invitas a Dios a cada decisión, estás permitiendo que su Espíritu te guíe de manera práctica y tangible. Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, tiene el potencial de acercarnos más a Dios o de alejarnos de su propósito. Al incluirlo en nuestras decisiones, estamos asegurándonos de caminar en la dirección correcta. Este hábito no solo transforma nuestras vidas, sino también nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras prioridades. Poner a Dios primero en tus decisiones es un acto de fe que dice: Señor, confío en ti más que en mí mismo. Es una declaración de humildad, dependencia y amor. Y cuando eliges vivir de esta manera, estás invitando a Dios a ser el centro de todo lo que haces, lo que transforma no solo tus días, sino también tu vida entera. La gratitud no es solo una expresión, es una postura del corazón que transforma cada aspecto de tu vida. Cuando decides mantener un espíritu agradecido durante el día, estás eligiendo ver el mundo a través de los ojos de Dios, reconociendo su mano en cada detalle, grande o pequeño. Este hábito no solo honra a Dios, sino que también cambia tu perspectiva, llenándote de paz y contentamiento, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La gratitud es una de las formas más profundas de alabar a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo no está sugiriendo que demos gracias solo cuando las cosas van bien. Nos llama a ser agradecidos en todas las circunstancias. No porque cada situación sea perfecta, sino porque sabemos que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Un testimonio conmovedor de esto es el de un hombre que enfrentó una crisis financiera inesperada. Durante meses luchó con el estrés y la incertidumbre, sintiéndose cada vez más abrumado. Pero un día decidió cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en lo que le faltaba, comenzó a agradecer a Dios por lo que todavía tenía: un techo sobre su cabeza, alimentos en su mesa y la oportunidad de levantarse cada día para seguir adelante. Aunque su situación no cambió de inmediato, su actitud sí lo hizo. Esa gratitud renovó su esperanza y le permitió ver cómo Dios estaba trabajando en su vida, incluso en los momentos más oscuros. La gratitud nos conecta con el corazón de Dios de una manera especial. En Salmos 104 se nos invita: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Este pasaje no solo describe un acto de alabanza, sino una forma de acercarnos a su presencia. Cuando agradeces, estás reconociendo su fidelidad y recordando que sin importar lo que enfrentes, Él es digno de tu confianza y alabanza. Una mujer compartió cómo este principio transformó su relación con su familia. Durante años, se enfocó en las cosas que consideraba que no estaban bien, los desacuerdos, las tensiones y las expectativas no cumplidas. Pero un día, mientras leía Filipenses 4, 6, 7, algo cambió en su corazón. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa verdad
la llevó a comenzar un diario de gratitud, donde escribía una cosa por la que estaba agradecida por cada miembro de su familia. Con el tiempo, su enfoque cambió de las frustraciones a las bendiciones, y su relación con ellos floreció como nunca antes. Mantener la gratitud como un lenguaje constante no significa ignorar los desafíos o las dificultades. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las pruebas, Dios sigue siendo bueno y fiel. En Romanos 8:28 encontramos esta promesa: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo nos da la confianza de que, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, podemos agradecer a Dios porque sabemos que Él está trabajando detrás de escena para nuestro bien. Un ejemplo bíblico poderoso de gratitud en medio de las pruebas es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. En Hechos 16, después de ser arrestados injustamente y golpeados, se les encontró orando y cantando himnos a Dios en medio de la noche. A pesar de las circunstancias, eligieron agradecer a Dios, y su gratitud no solo transformó su actitud, sino que también provocó un milagro. Las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero, junto con su familia, llegó a conocer a Cristo. Este relato nos muestra que la gratitud no solo cambia nuestro corazón, sino que también puede impactar a quienes nos rodean. Cuando decides agradecer a Dios continuamente, estás fortaleciendo tu fe. Cada vez que das gracias, estás recordando su fidelidad pasada, lo que te da confianza para enfrentar el presente y el futuro. En Salmo 103:2, David nos anima: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo nos invita a reflexionar en las bendiciones que Dios ya nos ha dado, desde la salvación hasta las provisiones diarias, y a permitir que ese recuerdo alimente nuestra gratitud. Una forma práctica de cultivar un corazón agradecido es empezar y terminar el día con gratitud. Al despertar, puedes tomar un momento para agradecerle a Dios por un nuevo día, por su amor y por su provisión. Al final del día, reflexiona sobre las formas en que viste su mano obrando, desde las cosas más pequeñas hasta los momentos más significativos. Este hábito no solo transforma tu actitud, sino que también fortalece tu relación con Él. La gratitud también nos protege del descontento y la comparación. En un mundo que constantemente nos empuja a querer más o a compararnos con los demás, agradecer a Dios por lo que ya tenemos nos ayuda a enfocarnos en sus bendiciones únicas para nuestra vida. En 1 Timoteo 6:8, Pablo nos recuerda: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Este llamado a la gratitud nos invita a valorar lo que Dios nos ha dado, en lugar de anhelar lo que no tenemos. Un padre compartió cómo este principio transformó su relación con sus hijos. Durante años, se enfocó en sus fallas y en lo que deseaba que hicieran mejor. Pero al comenzar a agradecer a Dios por las cualidades únicas de cada uno de ellos, su actitud cambió. En lugar de criticar, comenzó a elogiar y a edificar, lo que no solo fortaleció su relación, sino que también inspiró a sus hijos a crecer en confianza y amor. La gratitud también nos ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva de fe. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, podemos verlas como oportunidades para experimentar el poder y la fidelidad de Dios. En Santiago 1:2-3 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este pasaje nos recuerda que incluso en medio de las pruebas hay razones para dar gracias, porque Dios está usando esas experiencias para moldearnos y fortalecernos. Cuando eliges hacer del agradecimiento tu lenguaje constante, estás cultivando un espíritu que honra a Dios y transforma tu vida. Este hábito no solo cambia tu perspectiva, sino que también impacta a quienes te rodean, porque un corazón agradecido es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. La gratitud no es solo una reacción a las bendiciones visibles, es una expresión de fe en que Dios está obrando en todas las cosas, incluso cuando no podemos verlo. Al mantener un corazón agradecido,
Estás recordando que cada día es un regalo de Dios lleno de oportunidades para ver su mano en acción. Este acto de fe no solo transforma tu actitud, sino que también fortalece tu relación con Él, llevándote a una vida de gozo, paz y propósito. La gratitud, cuando se practica constantemente, no solo cambia tus días, cambia tu vida entera. Cerrar el día en la presencia de Dios es un acto de rendición que transforma no solo cómo terminas tu jornada, sino también cómo comienzas la siguiente. Mientras el mundo te invita a distraerte con preocupaciones, entretenimiento superficial o la sensación de agotamiento, Dios te invita a un descanso renovador en su presencia. Este tiempo no es simplemente un cierre del día, es un encuentro que calma tu corazón, alinea tu espíritu y te llena de paz. Cuando decides entregar las últimas horas de tu día a Dios, estás reconociendo su soberanía sobre todo lo que ocurrió y su control sobre lo que está por venir. En Mateo 11, 28, 30, Jesús extiende una invitación llena de esperanza. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este descanso no es solo físico, es un descanso para el alma, una liberación de las cargas que acumulamos durante el día. Una mujer compartió cómo este hábito cambió su vida. Durante años, terminaba sus días sintiéndose abrumada por las tareas que no había completado y los errores que creía haber cometido. Pero un día, decidió comenzar a cerrar cada noche con un tiempo de oración y reflexión en la palabra. Al hacerlo, empezó a notar cómo su perspectiva cambiaba. En lugar de enfocarse en lo que no logró, agradecía a Dios por su fidelidad y entregaba las preocupaciones del día siguiente en sus manos. Este hábito no solo le dio paz, sino que también la ayudó a dormir mejor, confiando en que Dios estaba a cargo. La oración al final del día es una oportunidad para reflexionar sobre cómo viste a Dios obrar en las últimas horas. Tal vez hubo momentos de alegría, desafíos que superaste o incluso situaciones que aún no tienen una solución clara. Al presentarle todo esto a Dios, estás reconociendo que cada aspecto de tu día está bajo su cuidado. En Salmos 4:8, el salmista expresa: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo nos recuerda que la verdadera paz no proviene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Una práctica poderosa para cerrar el día en su presencia es recordar sus bendiciones y su fidelidad. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Al meditar en esta verdad antes de dormir, puedes enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que su amor y cuidado estarán contigo al amanecer. También es un momento para rendir tus preocupaciones y cargas a Dios. Tal vez el día estuvo lleno de decisiones difíciles, conflictos inesperados o sentimientos de insuficiencia. Pero cuando llevas todo eso a la cruz al final del día, estás recordando que no tienes que cargar con esas preocupaciones solo. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este acto de entrega no solo libera tu mente, sino que también fortalece tu fe, recordándote que Dios está obrando incluso en lo que no puedes ver. Un hombre compartió cómo esta práctica lo ayudó a superar una temporada de ansiedad. Durante meses, terminaba sus días repasando cada error y sintiéndose cada vez más cargado. Pero al comenzar a orar cada noche, entregándole a Dios cada situación y buscando su paz, comenzó a notar un cambio en su corazón. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, su actitud sí lo hizo. Aprendió a confiar en que Dios estaba trabajando, incluso mientras él dormía. Cerrar el día en la presencia de Dios también es una oportunidad para buscar su guía y dirección para el futuro. Al entregar tus planes, tus sueños y tus miedos, estás reconociendo que su voluntad es perfecta y que su tiempo siempre es el mejor. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este acto de entrega no solo trae paz, sino también una sensación de propósito, sabiendo que estás caminando en el plan que Dios tiene para ti.
Jesús mismo modeló este principio en su ministerio terrenal. En Lucas 6:12 se nos dice: en aquellos días Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Este tiempo de comunión con el Padre no solo fortaleció su relación con Él, sino que también le dio claridad y dirección para cumplir su propósito. De manera similar, cuando eliges terminar tu día con Dios, estás fortaleciendo tu conexión con Él y permitiéndole renovar tu fuerza para lo que viene. Además, este tiempo puede ser una oportunidad para confesar cualquier área en la que hayas fallado durante el día. Tal vez hubo palabras que no debiste decir, decisiones que no reflejaron su amor, o momentos en los que elegiste tus propios caminos en lugar de los suyos. Al confesar estos errores y buscar su perdón, estás limpiando tu corazón y preparándote para comenzar el nuevo día con un espíritu renovado. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Una familia compartió cómo este hábito transformó su dinámica. Cada noche, antes de dormir, se reunían para orar juntos, reflexionando sobre el día y buscando a Dios en unidad. Este tiempo no solo fortaleció su fe, sino también sus relaciones, porque les permitió abordar conflictos y preocupaciones con amor y gracia. Cuando cierras el día en la presencia de Dios, también estás cultivando un hábito que impactará a quienes te rodean. Tu paz, tu fe y tu gratitud se vuelven un testimonio para otros, mostrándoles el poder de confiar en Dios en cada aspecto de la vida. En Filipenses 4:7 se nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo transforma tu noche, sino también la forma en que enfrentas el día siguiente. Terminar el día con Dios es un recordatorio de que, sin importar lo que haya sucedido, Él sigue siendo bueno y fiel. Este tiempo en su presencia te da la oportunidad de rendir tus cargas, renovar tu fe y descansar en la seguridad de su amor. Y cuando haces de esto un hábito, estás cultivando una relación más profunda con Él, una que transforma cada día de tu vida. Cuando apagues las luces y te prepares para descansar, recuerda que el Dios que creó las estrellas y sostiene el universo también está cuidando de ti. Al entregarle todo lo que eres y todo lo que tienes, estás declarando que confías en Él completamente. Esta es la esencia de cerrar el día en su presencia, un acto de rendición que trae paz, propósito y renovación. En medio del ruido constante del mundo, encontrar momentos de quietud para escuchar la voz de Dios es una de las prácticas más transformadoras que puedes incorporar en tu día. Vivimos rodeados de distracciones, las demandas del trabajo, las relaciones, las notificaciones interminables de nuestros dispositivos. Sin embargo, es en el silencio donde la voz de Dios se hace más clara, donde nuestras almas pueden descansar y donde su dirección nos llena de propósito. El Salmo 46:10 nos invita con una verdad sencilla pero profunda: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Esta no es solo una instrucción, sino una invitación a apartarnos del bullicio para recordar quién es Él y quiénes somos en su presencia. En esos momentos de quietud, encontramos no solo paz, sino también la claridad para discernir su voluntad y renovar nuestra fe. Un hombre compartió cómo esta práctica transformó su relación con Dios. Durante años, su vida se movió a un ritmo frenético, saltando de una tarea a otra sin espacio para detenerse. Aunque oraba y leía la Biblia, siempre lo hacía apresuradamente, como si fuera una obligación más en su lista. Pero un día decidió cambiar su enfoque. Cada tarde dedicaba 15 minutos a sentarse en silencio, sin oraciones elaboradas ni distracciones, simplemente escuchando. Al principio fue incómodo, pero con el tiempo comenzó a experimentar una conexión más profunda con Dios. En esos momentos recibía claridad, consuelo y una paz que no encontraba en ninguna otra parte. Jesús mismo modeló esta práctica durante su ministerio. Aunque estaba rodeado de multitudes y tenía una misión urgente que cumplir, buscaba momentos de soledad para estar con el Padre. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Este hábito no solo fortaleció su relación con el Padre,
sino que también lo capacitó para enfrentar los desafíos y cumplir su propósito con valentía y compasión. Encontrar quietud no significa aislarse completamente del mundo, sino apartar momentos intencionales para desconectarte del ruido y enfocarte en Dios. Puede ser un tiempo por la mañana, durante una pausa en el día o antes de dormir. Lo importante es que en ese espacio permitas que su presencia llene tu corazón y su voz guíe tus pensamientos. En Isaías 30:15 encontramos esta promesa: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza. Este versículo nos recuerda que en medio del caos, la calma en su presencia es nuestra fuente de fuerza y salvación. Una mujer contó cómo estos momentos de quietud la ayudaron a superar una temporada de confusión. Durante meses enfrentó decisiones difíciles relacionadas con su trabajo y su familia. Aunque buscaba a Dios en oración, a menudo se sentía más frustrada que alentada. Pero cuando comenzó a dedicar tiempo simplemente a escuchar, sin hablar ni planear, algo cambió. En esos momentos de silencio, comenzó a discernir la dirección de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero la paz que sentía mientras esperaba era suficiente para fortalecer su fe. El silencio también nos ayuda a confrontar las distracciones internas que a menudo nos alejan de Dios. Nuestras mentes están llenas de preocupaciones, planes y pensamientos que compiten por nuestra atención. Pero en esos momentos de quietud podemos entregar todo eso a Dios y permitir que su Espíritu renueve nuestra perspectiva. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este enfoque en lo que edifica es más fácil de lograr cuando nos apartamos del ruido y permitimos que la verdad de Dios llene nuestros pensamientos. Un joven relató cómo esta práctica le ayudó a enfrentar una batalla con la ansiedad. Durante años, sus días estaban llenos de preocupaciones y las noches eran aún peores, con pensamientos que no lo dejaban descansar. Pero al incorporar momentos de silencio en su rutina, comenzó a experimentar una transformación. Esos minutos de quietud no eliminaban sus problemas, pero le recordaban que Dios estaba con él en medio de ellos. Poco a poco, la ansiedad disminuyó, reemplazada por una confianza renovada en la soberanía de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios habla en el silencio. En 1 Reyes 19 encontramos la historia de Elías, quien después de una victoria espiritual se sintió abrumado y huyó al desierto. Allí, Dios no le habló a través de un viento fuerte, un terremoto o un fuego, sino en un susurro apacible. Este encuentro nos enseña que a menudo la voz de Dios no llega con estruendo, sino en los momentos de quietud, cuando estamos dispuestos a escuchar. Cuando eliges apartar momentos de silencio para Dios, también estás cultivando una sensibilidad a su espíritu. Esto no solo te ayuda a discernir su voluntad, sino también a reconocer su obra en los detalles de tu vida. En Salmo 131:2, David expresa: he calmado y acallado mis ambiciones, soy como un niño en brazos de su madre, estoy en paz como un niño pequeño. Este tipo de paz no se encuentra en el ruido, sino en el descanso confiado en la presencia de Dios. La quietud también nos permite reconocer su grandeza y rendir nuestras vidas a su control. En un mundo que valora el ruido y la acción constante, detenerte intencionalmente para estar en su presencia es un acto de fe que declara: Señor, confío en ti más que en mis propios esfuerzos. En Salmo 62:1-2 encontramos esta declaración: en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Un matrimonio compartió cómo esta práctica renovó su relación. Durante años, sus días estaban llenos de actividades y responsabilidades que los mantenían ocupados, pero desconectados entre ellos y de Dios. Decidieron comenzar a dedicar 10 minutos cada noche para sentarse juntos en silencio, buscando a Dios en oración y reflexión. Este hábito no solo fortaleció su fe, sino que también restauró su conexión como pareja, ayudándoles a recordar que, en medio de todo, Dios seguía siendo el centro de sus vidas. Estos momentos de quietud no solo son para recibir, también son para rendir.
Al detenerte puedes entregar tus preocupaciones, tus sueños y tus planes a Dios, confiando en que su voluntad es perfecta. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este recordatorio nos da la confianza para descansar en su cuidado y buscar su dirección, sabiendo que Él está orquestando cada detalle de nuestras vidas. Cuando eliges encontrar momentos de quietud para escuchar su voz, estás creando un espacio donde Dios puede obrar de manera poderosa. Este hábito no solo transforma tu relación con Él, sino también tu perspectiva, tus decisiones y tu capacidad para enfrentar cada día con propósito. En un mundo que valora la acción constante, elige el descanso en su presencia, porque es ahí donde encontrarás la paz y la claridad que solo Él puede dar. Cuando pones a Dios primero cada día, algo extraordinario sucede. Tu vida comienza a alinearse con su propósito y su paz llena cada rincón de tu corazón. No se trata solo de cumplir con un ritual o añadir un hábito más a tu rutina. Priorizar a Dios es una declaración de fe, un acto intencional de rendición que invita al Creador del universo a obrar en cada aspecto de tu existencia. Y cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. A lo largo de este mensaje, hemos explorado 5 maneras de poner a Dios primero y cómo cada una de ellas puede transformar tu perspectiva, tu fe y tu manera de vivir. Desde comenzar el día con oración hasta buscar momentos de quietud para escuchar su voz. Estas prácticas no son simples acciones, son encuentros con un Dios que anhela caminar contigo y llevarte a una vida llena de propósito. Tal vez, mientras escuchabas, te preguntabas cómo algo tan sencillo como dedicar unos minutos a Dios al despertar o agradecerle al final del día puede marcar una diferencia real. Pero esa es la belleza de nuestra relación con Él. No se trata de la magnitud de nuestras acciones, sino de la sinceridad de nuestro corazón. En Mateo 6:33, Jesús nos dio una promesa clara: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no solo nos asegura su provisión, sino también su dirección y cuidado en cada detalle de nuestra vida. La transformación que ocurre cuando priorizas a Dios no siempre es inmediata o visible a simple vista, pero es profunda y duradera. Cada pequeño paso que das hacia Él fortalece tu relación, profundiza tu fe y moldea tu carácter. Al empezar el día con una conversación con Dios, estás estableciendo un fundamento sólido, recordándote que Él está contigo y que su poder es suficiente para cualquier desafío que enfrentes. Dedicar tiempo a su palabra también cambia la manera en que enfrentas la vida. Las promesas que encuentras en la Biblia te llenan de esperanza, las enseñanzas moldean tus decisiones y las historias de fe te recuerdan que no estás solo en tu jornada. La palabra de Dios no es solo un libro, es una guía viva que te equipa para caminar en su propósito, un paso a la vez. Invitar a Dios a cada decisión